En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde el estrés y la ambición se entrelazaban como las calles congestionadas, Ernesto Ramos Fuentes se encontraba atrapado en una espiral descendente que amenazaba con consumirlo por completo. A sus 45 años, este ejecutivo de marketing de mediana edad había construido una carrera exitosa a costa de su propia alma. Ernesto era conocido en la agencia de publicidad Impacto Visual por su brillantez creativa y su capacidad para cerrar contratos millonarios. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito, se escondía un hombre atormentado por sus propios demonios. El alcohol se había convertido en su escape predilecto, una muleta que utilizaba para sobrellevar la presión constante y el vacío que sentía en su interior. Cada mañana, Ernesto se miraba al espejo con ojos inyectados en sangre, prometiéndose que ese día sería diferente. Pero invariablemente, al caer la noche, se encontraba en algún bar de la zona rosa, ahogando sus penas en tequila y mezcal. Su matrimonio con Marina estaba al borde del colapso y su hijo Diego, de 15 años, apenas le dirigía la palabra. En la oficina, su jefe, Rodrigo Méndez, hacía la vista gorda ante sus llegadas tarde y su aliento al alcohol, siempre y cuando siguiera trayendo clientes importantes. Su compañera de trabajo, Lucía Hernández, lo miraba con una mezcla de lástima y preocupación, pero no se atrevía a confrontarlo directamente. Una tarde de viernes, después de perder un contrato importante debido a su estado de embriaguez durante una presentación, Ernesto tocó fondo. Sentado en su oficina con la cabeza entre las manos, sintió por primera vez el peso aplastante de sus decisiones. Fue en ese momento cuando escuchó un suave golpe en la puerta. «Ernesto, ¿puedo pasar?», era la voz de Lucía. Sin esperar respuesta, entró y cerró la puerta tras de sí. «Creo que necesitamos hablar», dijo con firmeza pero con compasión en su voz. Lo que siguió fue una conversación brutalmente honesta. Lucía, con lágrimas en los ojos, le contó cómo su propio padre había muerto por cirrosis debido al alcoholismo. «No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te destruyes», le dijo. «Hay ayuda disponible si estás dispuesto a aceptarla». Esa noche, por primera vez en años, Ernesto regresó a casa sobrio. Marina lo recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Diego, desde la puerta de su habitación, observó a su padre con una expresión indescifrable. «Necesito ayuda», fueron las palabras que Ernesto apenas pudo pronunciar antes de desplomarse en el sofá, sollozando incontrolablemente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Ernesto se inscribió en un programa de rehabilitación y comenzó a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos. Fue durante una de estas reuniones donde conoció al padre Ignacio Fuentes, un sacerdote que dirigía un grupo de apoyo en la parroquia local. El padre Ignacio vio más allá de la fachada de hombre de negocios de Ernesto y reconoció el alma herida que clamaba por sanación. La adicción no es solo una enfermedad del cuerpo, sino también del espíritu, le dijo en una de sus conversaciones. Quizás es tiempo de que consideres reconectar con tu fe. Ernesto, quien había crecido en un hogar católico, pero se había alejado de la iglesia hacía muchos años, sintió una chispa de esperanza ante las palabras del sacerdote. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a considerar que quizás había algo más grande que él mismo, algo que podría ayudarlo a salir del abismo en el que se encontraba. Mientras luchaba contra los síntomas de abstinencia y enfrentaba los desafíos de mantenerse sobrio en un entorno laboral estresante, Ernesto comenzó a dar pequeños pasos hacia una vida de fe. Cada mañana, antes de ir al trabajo, se detenía en la iglesia para una breve oración. Aunque al principio se sentía incómodo y fuera de lugar, poco a poco empezó a encontrar consuelo en esos momentos de quietud. Sin embargo, el camino hacia la recuperación y la renovación espiritual apenas comenzaba. Ernesto pronto descubriría que enfrentaría obstáculos que pondrían a prueba su determinación y su incipiente fe. El infierno personal en el que había vivido durante años no desaparecería de la noche a la mañana, pero una pequeña luz de esperanza comenzaba a brillar en la oscuridad. La agencia de publicidad Impacto Visual ocupaba 3 pisos de un edificio de cristal en el corazón financiero de la Ciudad de México. Para Ernesto, este lugar, que una vez fue su segundo hogar,
Ahora se sentía como un campo minado. Cada esquina guardaba recuerdos de negociaciones cerradas con un brindis, de ideas brillantes nacidas en medio de la bruma alcohólica. Rodrigo Méndez, el jefe de Ernesto, era un hombre de negocios implacable. Alto, siempre impecablemente vestido, con un Rolex en la muñeca y un cigarro en la boca. El cliente es Dios, y nosotros somos sus profetas, solía decir. Cuando Ernesto le comunicó su decisión de buscar ayuda, Rodrigo lo miró con una mezcla de incredulidad y desdén. «Espero que esto no afecte tu rendimiento», fue su única respuesta. Lucía Hernández, por otro lado, se convirtió en un pilar fundamental para Ernesto. De ascendencia indígena, Lucía había luchado contra los prejuicios para llegar a ser una de las diseñadoras más respetadas de la agencia. Su fe inquebrantable y su compasión se convirtieron en un faro para Ernesto en sus momentos más oscuros. Fuera de la oficina, el padre Ignacio Fuentes se erigió como una figura clave en el camino de Ernesto hacia la recuperación. El sacerdote, un hombre de unos 60 años con el cabello plateado y una sonrisa amable, dirigía la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, una iglesia centenaria en el barrio de Coyoacán. El grupo de apoyo del padre Ignacio se reunía en el salón parroquial cada martes por la noche. Allí, Ernesto conoció a otros que, como él, luchaban contra sus adicciones. Estaba Javier, un mecánico que había perdido a su familia por el alcoholismo. María, una joven estudiante que batallaba contra la adicción a las drogas. Y don Gustavo, un jubilado que intentaba dejar el juego. En casa, Marina, la esposa de Ernesto, observaba los esfuerzos de su marido con una mezcla de esperanza y escepticismo. Años de promesas rotas habían erosionado su confianza. Sin embargo, ver a Ernesto regresar sobrio cada noche, verlo intentar reconectar con Diego, despertaba en ella un cauteloso optimismo. Diego, por su parte, mantenía una distancia emocional. El adolescente había crecido viendo a su padre transformarse de héroe a extraño y ahora no sabía cómo procesar este nuevo cambio. Sus interacciones con Ernesto eran breves y tensas, cargadas de años de decepción y resentimiento no expresado. A medida que Ernesto se sumergía más en su jornada de recuperación y redescubrimiento espiritual, la ciudad misma parecía transformarse ante sus ojos. Las calles ruidosas y congestionadas que antes lo empujaban a buscar refugio en el alcohol, ahora le recordaban la vitalidad de la vida. La Basílica de Guadalupe, que antes solo era un punto turístico más, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. En la oficina, en la iglesia, en las reuniones de AHA y en su hogar, Ernesto estaba aprendiendo a navegar un nuevo mundo. Un mundo donde la fe, la honestidad y la sobriedad eran las nuevas coordenadas. Pero este nuevo camino no estaba exento de desafíos y pronto Ernesto se enfrentaría a pruebas que pondrían a prueba su determinación y su fe recién descubierta. A medida que pasaban las semanas, la determinación de Ernesto se enfrentaba a desafíos cada vez mayores. En la agencia, el ambiente de trabajo que una vez había fomentado su adicción, ahora se convertía en una prueba constante de su fuerza de voluntad. Una tarde particularmente estresante, Rodrigo entró en la oficina de Ernesto con una botella de tequila añejo en la mano. «Celebremos, acabamos de cerrar el contrato con Megacorp», anunció con una sonrisa triunfante. El olor familiar del alcohol hizo que a Ernesto se le hiciera agua a la boca, su cuerpo respondiendo automáticamente a años de condicionamiento. «Lo siento, Rodrigo, no estoy bebiendo», dijo Ernesto, su voz temblorosa. Rodrigo frunció el ceño. «Vamos, hombre, una copa no te matará. Además, ¿cómo esperas mantener a los clientes felices si no puedes brindar con ellos?». La presión de Rodrigo era solo la punta del iceberg. Ernesto pronto se dio cuenta de que gran parte de su red profesional estaba entrelazada con el consumo de alcohol. Almuerzos de negocios, cenas con clientes, incluso las reuniones de brainstorming a menudo involucraban bebidas. Cada rechazo, cada explicación incómoda, se sentía como un paso atrás en su carrera. En casa, las cosas no eran mucho más fáciles. Aunque Marina apreciaba los esfuerzos de Ernesto, años de desconfianza no se borraban de la noche a la mañana. Una noche,
Ernesto llegó tarde del trabajo debido a una reunión de AA. Marina lo recibió con una mirada acusadora. ¿Dónde estabas?, preguntó, el dolor y la sospecha evidentes en su voz. En mi reunión, te lo dije esta mañana, respondió Ernesto, sintiendo una punzada de dolor ante la falta de confianza de su esposa. ¿Cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que no estabas en un bar? La discusión que siguió fue amarga, desenterrando años de resentimiento y temor. Diego, escuchando desde su habitación, se sumió aún más en su silencio y alejamiento. En medio de estos conflictos externos, Ernesto libraba una batalla interna aún más feroz. Las ansias de beber no habían desaparecido. A veces lo golpeaban con una intensidad que lo dejaba temblando y sudando. En esos momentos, se aferraba a su medallón de AA y rezaba desesperadamente, repitiendo las oraciones que el padre Ignacio le había enseñado. Una noche, después de una serie particularmente difícil de reuniones con clientes, donde tuvo que rechazar repetidamente las bebidas ofrecidas, Ernesto se encontró de pie frente a una licorería. Su mano temblaba mientras alcanzaba la manija de la puerta. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era Lucía. «Ernesto, ¿estás bien? Tuve un presentimiento». Su voz sonaba preocupada. Esas simples palabras fueron suficientes para romper el hechizo. Ernesto se alejó de la tienda, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras le contaba a Lucía lo cerca que había estado de recaer. «Ven a la iglesia», le dijo ella suavemente. «El padre Ignacio está allí. Habla con él». Esa noche, en la quietud de la iglesia vacía, Ernesto derramó su corazón ante el padre Ignacio. Le habló de la presión en el trabajo, de la desconfianza en casa, de la lucha constante contra sus propios deseos. «Hijo mío», dijo el padre Ignacio, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Ernesto, «la fe no es la ausencia de dificultades, sino la fuerza para enfrentarlas. Cada día que resistes es una victoria, y no estás solo en esta batalla». Mientras Ernesto salía de la iglesia esa noche, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía sucumbir a la presión y volver a sus viejos hábitos, o podía abrazar plenamente este nuevo camino con todos sus desafíos. La decisión que tomara definiría no solo su futuro, sino el de su familia y su carrera. Con una mezcla de temor y determinación, Ernesto se dio cuenta de que era hora de hacer cambios más profundos en su vida. Ya no bastaba con simplemente no beber. Necesitaba transformar activamente su entorno y sus relaciones. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió que tenía la fuerza para enfrentarlo. Mientras Ernesto luchaba con su recuperación, otras historias se desarrollaban a su alrededor, entrelazándose con su propio viaje de manera inesperada. Lucía, su compañera de trabajo y apoyo constante, enfrentaba sus propios desafíos. Su madre, doña Esperanza, había sido diagnosticada con cáncer, y Lucía se encontraba dividida entre su trabajo, el cuidado de su madre y su deseo de ayudar a Ernesto. A menudo, después de largas noches en el hospital, llegaba a la oficina con ojeras pero con una sonrisa determinada. Un día, Ernesto la encontró llorando silenciosamente en la sala de descanso. «Mi mamá, los tratamientos son muy caros», confesó Lucía. Este momento marcó un punto de inflexión para Ernesto, quien se dio cuenta de que había estado tan concentrado en su propia lucha que había pasado por alto el sufrimiento de quienes lo rodeaban. Mientras tanto, en casa, Diego, el hijo adolescente de Ernesto, atravesaba su propia crisis. La distancia emocional con su padre y los años de tensión familiar lo habían llevado a buscar aceptación en lugares equivocados. Ernesto descubrió a través de una llamada de la escuela que Diego había comenzado a faltar a clases y se estaba juntando con un grupo conocido por su consumo de drogas. Esta revelación sacudió a Ernesto hasta la médula. ¿Acaso sus acciones pasadas habían empujado a su hijo hacia el mismo abismo del que él estaba luchando por salir? La culpa lo consumía, pero también encendió en él una determinación feroz de reconectar con Diego antes de que fuera demasiado tarde. En la agencia, Rodrigo Méndez enfrentaba sus propios demonios. La presión por mantener la agencia a flote en un mercado cada vez más competitivo lo estaba llevando al límite. Su matrimonio estaba al borde del colapso, y Ernesto
Comenzó a notar signos de que Rodrigo mismo podría estar desarrollando un problema con el alcohol. Una tarde, después de que Rodrigo explotara contra un empleado junior por un error menor, Ernesto se armó de valor y se acercó a su jefe. «Rodrigo, ¿estás bien? Si necesitas hablar». La vulnerabilidad momentánea en los ojos de Rodrigo, antes de que su máscara de dureza volviera a caer, fue reveladora. «Estoy bien, Ramos. Ocúpate de tus propios asuntos», espetó, pero el temblor en su voz traicionaba sus palabras. En medio de todo esto, el padre Ignacio lidiaba con sus propias pruebas. La parroquia enfrentaba dificultades financieras y había rumores de que podría ser cerrada. El sacerdote se encontraba dividido entre su deseo de ayudar a su congregación y la creciente presión de la diócesis para mejorar los números. Ernesto, al enterarse de esto, se dio cuenta de que la fe no era solo un camino personal, sino una comunidad interconectada de personas, cada una luchando con sus propias batallas. Estas subtramas se entrelazaban con la historia principal de Ernesto, creando un tapiz complejo de relaciones, desafíos y oportunidades de crecimiento. Cada una de estas historias secundarias presentaba a Ernesto la oportunidad de mirar más allá de sí mismo, de practicar la compasión que estaba redescubriendo a través de su fe y de encontrar un propósito más allá de su propia recuperación. A medida que estas complejidades se desarrollaban, Ernesto se daba cuenta de que su viaje hacia la sobriedad y la renovación espiritual no era un camino solitario, sino uno que lo conectaba profundamente con las luchas y esperanzas de quienes lo rodeaban. El punto de inflexión en la vida de Ernesto llegó en una fría mañana de domingo. Había pasado la noche en vela, atormentado por la culpa de los años perdidos y la preocupación por el futuro incierto. Con el alba, tomó una decisión. Era hora de enfrentar sus miedos y buscar una transformación real. Ernesto se dirigió a la Basílica de Guadalupe, el corazón espiritual de México. El templo, aún vacío a esa hora temprana, lo recibió con un silencio solemne. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, sintiendo el peso de sus errores pasados y la urgencia de un cambio verdadero. «Virgencita», susurró, su voz quebrada por la emoción, «ya no puedo solo. Necesito tu ayuda, la ayuda de Dios. Quiero ser el hombre que mi familia merece, el hombre que sé que puedo ser». Mientras rezaba, Ernesto experimentó una sensación abrumadora de paz y claridad. No fue un milagro espectacular, sino un momento de profunda comprensión. Entendió que su adicción y sus luchas no eran solo sobre el alcohol, sino sobre el vacío que había intentado llenar toda su vida. En ese instante de revelación, Ernesto vio con claridad cómo sus acciones habían afectado a quienes lo rodeaban. La confianza rota de Marina, el distanciamiento de Diego, la presión que había puesto sobre Lucía y otros en el trabajo, pero también vio el potencial de sanación y redención. Con lágrimas en los ojos, Ernesto hizo un compromiso solemne ante la imagen de la Virgen. Dedicaría su vida no solo a mantenerse sobrio, sino a reparar el daño que había causado y a ser un instrumento de ayuda para otros. Al salir de la basílica, Ernesto se encontró con el padre Ignacio, quien había ido a oficiar la primera misa del día. El sacerdote, notando la transformación en el rostro de Ernesto, lo invitó a caminar. «¿Padre?», dijo Ernesto mientras caminaban, «he entendido que necesito hacer más que solo dejar de beber. Necesito cambiar toda mi vida». El padre Ignacio asintió con una sonrisa comprensiva. «Ernesto, lo que has experimentado es lo que llamamos una conversión del corazón. Es el comienzo de un camino nuevo, pero recuerda, el camino no siempre será fácil». Inspirado por esta nueva perspectiva, Ernesto tomó decisiones audaces en los días siguientes. En el trabajo solicitó una reunión con Rodrigo y le presentó su renuncia. «No puedo seguir en un ambiente que fomenta la adicción», explicó a un sorprendido Rodrigo. «Pero antes de irme, quiero hablar contigo como amigo. Creo que tú también estás luchando, y quiero que sepas que hay ayuda disponible». La vulnerabilidad de Ernesto tocó algo en Rodrigo, quien, por primera vez, bajó su guardia y admitió que estaba teniendo problemas. En casa, Ernesto tuvo una conversación franca con Marina y Diego. Les pidió perdón por los años de dolor que les había causado y les propuso un nuevo comienzo, uno basado en la honestidad,
y la fe. No puedo cambiar el pasado, les dijo, pero les prometo que cada día trabajaré para ser el esposo y el padre que merecen. Diego, conmovido por la sinceridad de su padre, reveló sus propias luchas con las drogas. Juntos, padre e hijo lloraron y se abrazaron, dando el primer paso hacia la sanación de su relación. Ernesto también se acercó a Lucía, ofreciéndole apoyo emocional y práctico para el cuidado de su madre. Juntos, organizaron una campaña de recaudación de fondos en la parroquia para ayudar con los gastos médicos de Doña Esperanza. Este punto de quiebre marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Ernesto. Ya no era solo un hombre luchando contra el alcoholismo, sino alguien que había encontrado un propósito mayor a través de su fe y su deseo de ayudar a otros. El camino por delante seguía siendo desafiante, pero Ernesto ya no caminaba solo. Tenía la fuerza de su fe renovada, el apoyo de su familia y una nueva misión en la vida. Cada día se convertía en una oportunidad para crecer, sanar y ser un faro de esperanza para otros que, como él, buscaban salir de la oscuridad. Las decisiones de Ernesto tuvieron un efecto dominó en su vida y en las vidas de quienes lo rodeaban. Los días y semanas siguientes trajeron una mezcla de desafíos y pequeñas victorias que pusieron a prueba su nueva resolución. En el frente laboral, la renuncia de Ernesto causó conmoción en impacto visual. Algunos colegas lo vieron como un acto de valentía, mientras que otros lo consideraron una locura. Lucía, en particular, se sintió inicialmente abandonada, pero pronto entendió y apoyó la decisión de Ernesto. Rodrigo, sorprendentemente, tomó la conversación con Ernesto como un llamado de atención. Comenzó a asistir discretamente a reuniones de AA y gradualmente empezó a implementar cambios en la cultura de la agencia, promoviendo un ambiente de trabajo más saludable. En casa, la dinámica familiar experimentó una transformación gradual, pero significativa. Marina, aunque cautelosa al principio, comenzó a bajar sus defensas al ver la consistencia en el comportamiento de Ernesto. Las cenas familiares, antes tensas y silenciosas, se convirtieron en momentos de conexión y conversación genuina. Diego, inspirado por la honestidad de su padre, accedió a buscar ayuda para su incipiente problema con las drogas. Juntos, padre e hijo, comenzaron a asistir a sesiones de terapia familiar, desenterrando años de resentimiento y construyendo una nueva relación basada en la comprensión mutua. La situación financiera de la familia se volvió tensa debido a la renuncia de Ernesto. Sin embargo, esta adversidad se convirtió en una oportunidad para que la familia se uniera. Marina tomó un trabajo de medio tiempo, y todos aprendieron a vivir con menos, descubriendo en el proceso que la felicidad no residía en las posesiones materiales. En la parroquia, la campaña de recaudación de fondos para la madre de Lucía no solo ayudó a cubrir los gastos médicos, sino que también revitalizó a la comunidad. El padre Ignacio vio un aumento en la participación y el compromiso de los feligreses, alejando el fantasma del cierre de la iglesia. Ernesto, motivado por su experiencia, comenzó a compartir su testimonio en las reuniones de AA y en grupos de apoyo de la parroquia. Su historia de lucha y redención tocó muchos corazones, y pronto se encontró mentoreando a otros que batallaban con adicciones. No todo fue fácil. Hubo días en que la tentación de beber era casi insoportable, momentos de duda en los que Ernesto cuestionaba si había tomado la decisión correcta al dejar su carrera. En esos momentos oscuros, se aferraba a su fe y al apoyo de su familia y comunidad. Un domingo, después de la misa, una mujer se acercó a Ernesto con lágrimas en los ojos. Su testimonio me dio esperanza, le dijo. Mi esposo está luchando contra el alcoholismo y ahora creo que hay una posibilidad de cambio. Fue en ese momento cuando Ernesto comprendió plenamente el impacto de su transformación. Su lucha personal se había convertido en una fuente de inspiración y esperanza para otros. Cada día sobrio, cada relación restaurada, cada persona a la que podía tender una mano, era un testimonio viviente del poder de la fe y la perseverancia. Mientras Ernesto reflexionaba sobre estos cambios, se dio cuenta de que estaba viviendo una vida que nunca hubiera imaginado posible meses atrás. El camino no era fácil, pero cada desafío superado lo acercaba más a la persona que estaba destinado a ser. Con el paso de los meses, la vida de Ernesto Ramos Fuentes
experimentó una transformación profunda y duradera. La lucha diaria contra la adicción, aunque siempre presente, se convirtió en un recordatorio constante de su fortaleza y determinación. En el ámbito profesional, Ernesto encontró un nuevo propósito. Utilizando sus habilidades en marketing y su experiencia personal, comenzó a trabajar como consultor para organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la prevención y tratamiento de adicciones. Su perspectiva única, combinando conocimientos empresariales con una comprensión profunda de la lucha contra el alcoholismo, resultó invaluable para estas organizaciones. Un día, mientras presentaba una estrategia de concientización a una fundación local, Ernesto se dio cuenta de cuánto había crecido. Ya no era el hombre inseguro que necesitaba el alcohol para enfrentar situaciones de presión. Ahora, su voz resonaba con convicción y autenticidad. En casa, la relación con Marina floreció nuevamente. La confianza, tan frágil al principio, se fortaleció con cada promesa cumplida, cada momento de honestidad y cada muestra de amor genuino. Una noche, mientras compartían un café en el patio trasero, Marina tomó la mano de Ernesto y dijo con voz suave: «Gracias por volver a nosotros. Te amo más ahora que nunca». La relación con Diego también dio un giro positivo. Las sesiones de terapia familiar dieron sus frutos y poco a poco, padre e hijo reconstruyeron su vínculo. Ernesto se convirtió en un oyente atento y un mentor para Diego, quien comenzó a confiarle sus sueños y temores. Juntos, empezaron a practicar deportes y a participar en actividades de servicio comunitario, forjando recuerdos que compensaban los años perdidos. En la parroquia, Ernesto se convirtió en un miembro activo y respetado. Junto con el padre Ignacio, estableció un grupo de apoyo para familias afectadas por las adicciones. Su testimonio y su disposición para ayudar a otros se convirtieron en un faro de esperanza para muchos en la comunidad. Lucía, quien había sido su apoyo en los momentos más oscuros, se convirtió en una amiga cercana de la familia. La madre de Lucía se recuperó del cáncer y Ernesto estuvo presente en la celebración, agradecido por ser parte de ese momento de alegría. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Hubo momentos de tentación, días en que el peso de las responsabilidades y los recuerdos del pasado amenazaban con abrumarlo. En esos momentos, Ernesto se aferraba a su fe, a su familia y a las herramientas que había aprendido en su recuperación. Un aniversario particularmente difícil de su sobriedad, Ernesto se encontró frente a la licorería donde casi había recaído meses atrás. Por un momento sintió el tirón familiar de la adicción, pero en lugar de sucumbir, sacó su teléfono y llamó a un compañero de AA que estaba luchando. Al ayudar a otro, encontró la fuerza para superar su propia tentación. A medida que su historia se difundía, Ernesto fue invitado a dar charlas en escuelas y universidades. Parado frente a auditorios llenos de jóvenes, compartía su experiencia sin reservas, advirtiendo sobre los peligros del alcohol y las drogas, pero también ofreciendo un mensaje de esperanza y redención. No importa cuán oscuro parezca el camino, les decía, siempre hay una luz al final. La fe, el apoyo de los seres queridos y la determinación pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos posibles. Cada noche, antes de dormir, Ernesto hacía una pausa para reflexionar sobre su día. Agradecía por su sobriedad, por su familia, por la oportunidad de ayudar a otros. Reconocía que su lucha no había terminado, que cada día traería nuevos desafíos. Pero ahora enfrentaba esos desafíos con una fuerza interior que provenía de su fe renovada y del amor de quienes lo rodeaban. Ernesto Ramos Fuentes ya no era el hombre roto y adicto que una vez fue. Se había convertido en un esposo amoroso, un padre presente, un amigo leal y un miembro valioso de su comunidad. Su viaje de superación y crecimiento no solo había transformado su propia vida, sino que se había convertido en una fuente de inspiración y esperanza para muchos otros que luchaban por encontrar su camino en la oscuridad. A medida que se acercaba el segundo aniversario de la sobriedad de Ernesto, una serie de eventos comenzaron a converger, preparando el escenario para un momento culminante en su viaje de transformación. La fundación para la que Ernesto trabajaba como consultor estaba organizando una gran conferencia
sobre adicciones y recuperación en la Ciudad de México. Le pidieron a Ernesto que fuera uno de los oradores principales, una oportunidad que lo llenaba tanto de emoción como de nerviosismo. Esta sería la plataforma más grande que jamás había tenido para compartir su historia y mensaje. Mientras Ernesto se preparaba para su discurso, reflexionando sobre su viaje y las lecciones aprendidas, recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo, su antiguo jefe. «Ernesto, necesito tu ayuda», dijo Rodrigo, su voz cargada de emoción. «La agencia está en problemas. Hemos perdido clientes y, bueno, creo que sabes por qué. Tu partida fue un llamado de atención para mí, pero me temo que puede ser demasiado tarde». Esta noticia sacudió a Ernesto. Por un lado sentía compasión por Rodrigo y preocupación por sus antiguos colegas. Por otro, temía que involucrarse de nuevo en ese mundo pudiera poner en riesgo su recuperación. Mientras lidiaba con esta disyuntiva, Diego se acercó a él con noticias propias. El joven, inspirado por la transformación de su padre, había decidido estudiar psicología y quería especializarse en el tratamiento de adicciones. «Papá, quiero ayudar a otros como tú me ayudaste a mí», le dijo con determinación. El orgullo y la emoción que Ernesto sintió ante la decisión de su hijo se mezclaron con un sentimiento de responsabilidad. Su viaje no solo había impactado su propia vida, sino que estaba influyendo en el futuro de la siguiente generación. En la parroquia, el padre Ignacio compartió noticias emocionantes. La diócesis, impresionada por el trabajo de la comunidad en la prevención y tratamiento de adicciones, había decidido no solo mantener abierta la parroquia, sino también financiar la expansión de sus programas de apoyo. Querían que Ernesto jugara un papel clave en este nuevo proyecto. A medida que se acercaba la fecha de la conferencia, Ernesto sentía el peso de estas responsabilidades y oportunidades. Sabía que las decisiones que tomara y las palabras que compartiera podrían tener un impacto significativo en muchas vidas. Una noche, mientras finalizaba su discurso, Marina entró en su estudio. «Ernesto», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirte». Su tono hizo que Ernesto levantara la vista preocupado. Marina tomó su mano y con una sonrisa nerviosa anunció: «Estoy embarazada». La noticia golpeó a Ernesto como una ola de emociones. Alegría, miedo, gratitud, todo al mismo tiempo. Este nuevo vida era un símbolo poderoso de su renacimiento, una oportunidad de ser el padre que siempre había querido ser desde el principio. Con todas estas situaciones convergiendo, Ernesto se dio cuenta de que estaba al borde de un momento decisivo. Las elecciones que hiciera ahora no solo definirían su futuro, sino que también tendrían un impacto duradero en su familia, su comunidad y posiblemente en muchas otras personas que luchan contra la adicción. Mientras se preparaba para subir al escenario de la conferencia, Ernesto sabía que sus palabras necesitaban ser más que un simple testimonio. Tenían que ser un faro de esperanza, un llamado a la acción y una afirmación del poder transformador de la fe y la perseverancia. El día de la conferencia llegó, y el Centro de Convenciones de la Ciudad de México bullía de actividad. Personas de todos los ámbitos de la vida, desde profesionales de la salud hasta exadictos en recuperación y sus familias, llenaban el auditorio principal. Ernesto, vestido con un traje sobrio pero elegante, esperaba entre bastidores. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era el temblor del miedo o la ansiedad que solía calmar con alcohol. Era la emoción de estar a punto de compartir un mensaje que podría cambiar vidas. Mientras esperaba su turno, vio caras familiares en la multitud. Marina y Diego estaban en primera fila, sus rostros radiantes de orgullo. El padre Ignacio estaba sentado cerca, asintiendo con una sonrisa alentadora. Lucía había venido con su madre, ahora recuperada. Incluso Rodrigo estaba allí, en la parte de atrás, con una expresión de anticipación y respeto. Cuando el presentador anunció su nombre, Ernesto respiró profundo y salió al escenario. Las luces brillantes lo cegaron por un momento, pero cuando sus ojos se ajustaron, vio el mar de rostros expectantes frente a él. «Hace 2 años», comenzó, su voz firme y clara, «yo era un hombre diferente, un hombre perdido en la oscuridad de la adicción, alejado de su familia, de su fe y de sí mismo». A medida que Ernesto compartía su historia,
El auditorio quedó en silencio. Habló de sus luchas, de los momentos de desesperación, pero también de la chispa de esperanza que encontró en la fe y en el apoyo de quienes lo rodeaban. El camino de la recuperación no es fácil, continuó. Cada día es una batalla, pero cada día también es una oportunidad para la redención, para el amor, para la esperanza. Mientras hablaba, Ernesto sintió una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Sus palabras fluían con pasión y convicción, tocando corazones y despertando conciencias. Hoy estoy aquí, no solo como un hombre en recuperación, sino como un esposo, un padre, un amigo y un miembro de una comunidad maravillosa. Estoy aquí para decirles que el cambio es posible, que no importa cuán oscuro sea el túnel, siempre hay una luz al final. Ernesto compartió cómo su fe lo había sostenido en los momentos más difíciles, cómo el amor de su familia lo había inspirado a ser mejor cada día, y cómo el apoyo de su comunidad lo había levantado cuando sentía que iba a caer. Pero este viaje no se trata solo de mí, dijo, su voz cargada de emoción. Se trata de todos nosotros, de cómo podemos tender una mano a quienes aún luchan, de cómo podemos crear una sociedad más compasiva y comprensiva. Mientras concluía su discurso, Ernesto miró directamente a la audiencia. Hoy les hago una promesa. Prometo dedicar mi vida a ayudar a otros que están donde yo estuve. Prometo ser un faro de esperanza para aquellos que aún están en la oscuridad, y les pido que se unan a mí en esta misión. Las últimas palabras de Ernesto fueron seguidas por un momento de silencio absoluto. Luego, como una ola, el auditorio estalló en aplausos. Personas se pusieron de pie, muchas con lágrimas en los ojos. Mientras Ernesto miraba a la multitud, vio algo que lo conmovió profundamente. Rodrigo se había acercado a Marina y Diego, estrechando sus manos con gratitud. Lucía abrazaba a su madre, ambas visiblemente emocionadas. Y el padre Ignacio, con una sonrisa serena, levantó su mano en un gesto de bendición. En ese momento, Ernesto sintió que todo encajaba. Su lucha, su recuperación, su fe renovada, todo había llevado a este momento. No era el final de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo. Un viaje en el que podría ser un instrumento de cambio y esperanza para otros. Mientras bajaba del escenario, rodeado por el calor de los aplausos y el amor de su familia y amigos, Ernesto supo con certeza que este era el propósito para el que Dios lo había salvado. Y con gratitud en el corazón, estaba listo para abrazar este nuevo capítulo de su vida. En los días y semanas que siguieron a la conferencia, la vida de Ernesto Ramos Fuentes experimentó un cambio profundo y duradero. Su discurso no solo había tocado los corazones de los presentes, sino que había desencadenado una serie de eventos que solidificaron su nuevo camino en la vida. La fundación para la que trabajaba como consultor le ofreció un puesto de liderazgo en su programa de prevención y tratamiento de adicciones. Ernesto aceptó con la condición de que pudiera seguir trabajando de cerca con la parroquia del Padre Ignacio y mantener su compromiso con las reuniones de AA. Rodrigo, inspirado por las palabras de Ernesto, tomó la valiente decisión de buscar ayuda para su propio problema con el alcohol. Con el apoyo de Ernesto, comenzó a implementar cambios significativos en la cultura de la agencia Impacto Visual, promoviendo un ambiente de trabajo más saludable y equilibrado. En casa, la noticia del embarazo de Marina trajo una nueva ola de alegría y anticipación. Ernesto se dedicó a prepararse para ser el padre que siempre había querido ser, tanto para el bebé en camino como para Diego. Las noches ahora estaban llenas de conversaciones sobre el futuro, risas y una paz que antes parecía inalcanzable. Diego, motivado por el ejemplo de su padre, se sumergió en sus estudios de psicología con renovado entusiasmo. A menudo, padre e hijo discutían casos y teorías, forjando no solo una relación más fuerte, sino también una asociación intelectual y espiritual. La parroquia del Padre Ignacio se convirtió en un centro vibrante de apoyo comunitario. El programa de prevención de adicciones creció, atrayendo a personas de toda la ciudad en busca de ayuda y esperanza. Ernesto se convirtió en una figura central en estos esfuerzos, compartiendo su experiencia y fortaleza con todos los que lo buscaban. Reflexionando sobre su viaje,
Ernesto se maravillaba de cómo Dios había transformado su vida. De ser un ejecutivo alcoholizado y distante, se había convertido en un hombre de fe, un esposo amoroso, un padre presente y un pilar de su comunidad. Los principios que había aprendido en su camino de recuperación, honestidad, humildad, servicio a los demás y confianza en un poder superior, se habían convertido en los cimientos de su nueva vida. Cada día traía nuevos desafíos, pero Ernesto los enfrentaba con una serenidad y una fuerza que solo podían provenir de una fe profunda y una convicción inquebrantable. Mientras se preparaba para dar la bienvenida a su nuevo hijo, Ernesto sabía que su historia estaba lejos de terminar. Era en muchos sentidos apenas el comienzo de una nueva vida llena de propósito, amor y servicio a los demás. 5 años después de aquella conferencia transformadora, Ernesto Ramos Fuentes se encuentra en el patio de su casa, rodeado de risas y alegría. Su hija menor, Esperanza, de 4 años, juega alegremente con Diego, ahora un prometedor psicólogo. Marina observa la escena con una sonrisa serena, su amor por Ernesto más fuerte que nunca. El teléfono de Ernesto suena. Es Lucía, informándole sobre un nuevo caso en el centro de rehabilitación que dirigen juntos. Mientras se prepara para otro día de servicio, Ernesto mira al cielo con gratitud. Su viaje continúa, cada día una nueva oportunidad para compartir el mensaje de esperanza y transformación que cambió su vida. Si estás luchando con una adicción, cuestionando tu fe o preguntándote si Dios puede usarte, debes saber que Él puede transformar cualquier vida, cualquier lugar de trabajo y cualquier situación. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides presionar el botón de suscribirte y darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. ¿Tienes tu propia historia de transformación? Compártela en los comentarios. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.